Quiero que abra su Biblia en Hebreos capítulo 11 y conforme vemos este capítulo, no quiero que nos enredemos en muchos detalles difíciles. Creo que este es un capítulo que va a ser fundamental para nosotros. Hay tantas personas nuevas en nuestra iglesia, tantos cristianos nuevos en nuestra iglesia, tantos que necesitan entender los cimientos de nuestra fe. No quiero hacer esto complicado, no quiero hacerlo difícil. No voy a tratar de meterlo en algún tipo de detalle teológico, pero quiero que entremos en este capítulo y quiero que lo entienda y para su experiencia espiritual, porque es tan fundamental para nuestra vida como creyentes. Entendemos que somos salvos por la fe, todos entendemos eso. El justo por la fe vivirá, lo cual es esencialmente enseñanza fundamental en las Escrituras. Se cita ahí en el capítulo 10, versículo 38, así es como el capítulo 10 realmente termina. Ese no es el único lugar en donde ese pasaje se cita. Ese pasaje es tomado de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, pero es repetido por los escritores del Nuevo Testamento en otros lugares también, porque es tan importante. Entonces, cuando hablamos acerca de la salvación, cuando hablamos del Evangelio, siempre estamos hablando de la fe, y eso nos lleva a la pregunta, ¿qué es la fe? ¿Qué es la esencia de la fe? ¿Cómo debemos entender la fe? Y esa es la razón por la que vamos a estudiar este capítulo. Este capítulo ha sido llamado el Salón de la Fama, ha sido llamado los héroes de la fe, ha sido llamado la lista de honra de los santos del Antiguo Testamento, la abadía de Westminster de las Escrituras, ha sido llamado el capítulo de la fe y quizás otras cosas también. Lo que nos presenta es el poder de la fe, la excelencia de la fe. Y creo que eso necesita ser aclarado en el clima en el que existimos en la actualidad, porque hay un movimiento de la fe dentro del marco, el marco grande del cristianismo evangélico, es parte del movimiento carismático, es llamado el movimiento de fe. Y estas personas hablan del poder de la fe mucho. Pero cuando están hablando del poder de la fe, están creando una fe que no existe. Están tomando una fe impotente y tratando de capacitarla. Cuando la gente en el movimiento de fe habla del poder de la fe, están hablando de la fe como si fuera un poder personal que poseemos para crear nuestro propio futuro. Un poder personal que poseemos para crear nuestra propia realidad, para cambiar el mundo, para definir literalmente y manufacturar nuestro propio futuro. Cuando hablan del poder de la fe, quieren decir que podemos usar nuestra fe como un poder para escribir nuestra propia historia futura. Literalmente podemos creer que las cosas son y que existan. Tenemos el poder de la fe que puede crear una curación. Tenemos el poder de la fe que puede producir una salvación. Tenemos el poder de la fe que puede cambiar cómo la gente nos trata. Tenemos el poder de la fe que puede cambiar nuestra situación económica, que nos puede llevar de la pobreza a la riqueza, que nos puede llevar de tener poco a tener mucho, de estar privados a tener prosperidad, de ser un fracaso a ser exitosos, de ser un nadie a ser alguien, de tener únicamente ambiciones y esperanzas y sueños a experimentar satisfacción. La noción que existe en este movimiento de fe, como se llama, y predominantemente han tratado de mandar el concepto de la fe, es que la fe es un poder que usted posee para crear su propio futuro. Y nada puede estar más lejano de la verdad. Eso es una mentira, es un engaño. La fe no es un poder que usted posee para crear su propio futuro. La fe es una capacidad dada por Dios para confiar en el futuro que Dios le ha prometido a usted. Es una diferencia enorme. Una diferencia enorme. No quiero escribir mi propio futuro. ¿Usted sí? Realmente no quiero ser responsable por desarrollar mi futuro. No quiero ser responsable por determinar lo que mi futuro va a ser. Estoy más que contento de dejar eso en las manos de uno que me ama de manera perfecta y ha ordenado para mí un futuro que tiene propósito, es satisfactorio, placentero, glorifica a Dios y es eternamente bendecido. Estamos hablando acerca de la fe, no el tipo falso de fe que supuestamente puede crear su propio futuro, sino el tipo de fe verdadero que puede producir en usted una confianza en el futuro que Dios ha prometido para usted. Ese futuro está presentado en las Escrituras. Entonces, cuando hablamos de la fe, estamos hablando
acerca de confiar en lo que Dios ha dicho. No confiar en que usted puede crear algo como si todavía no hubiera sido dicho, un futuro no escrito, que todavía no ha sido hablado, no revelado, sino que más bien creer en esa promesa que es presentada en las Escrituras, en toda su gloria y en todo su detalle, que le ha sido dada a todo verdadero creyente. De hecho, desde un punto de vista humano, todo lo que hay aquí es una fe que se registra en el capítulo 11, y hay muchos que tuvieron fe aquí, como veremos conforme avanzamos a lo largo del capítulo. Si desde la perspectiva humana hubieran tenido quizás la opción, habrían escrito su historia diferente porque todas sus historias están llenas de dificultades. Ciertamente lo fue la de Abraham y ciertamente lo fue la de Moisés, y podemos comenzar en donde el capítulo comienza con el primero, por la fe Abel. Usted no diría que si Abel hubiera tenido la opción de escribir su futuro, él no habría escrito que él sería asesinado por su hermano. No. Estas son personas que murieron. Estas son personas que lucharon. Estas son personas cuyas vidas fueron caracterizadas por el sufrimiento horrendo. Y llega un crescendo hacia el final del capítulo. Entonces, desde la perspectiva humana, si de alguna manera hubieran tenido el poder de escribir su propio futuro, quizás lo hubieran escrito diferente de lo que Dios lo escribió. Pero el tipo de fe del que estamos hablando es la fe que Dios le da a un creyente. Es la fe para confiar en el futuro que Dios ha escrito, porque inherente en lo que Dios ha escrito para nosotros está su promesa de bendición definitiva y gozo eterno. Ahora, los lectores de este libro necesitaban entender lo que era la fe, necesitaban entenderla desesperadamente. Obviamente, la mayoría de aquellos que leerían esta epístola escrita a los hebreos eran creyentes. Esta carta fue escrita, no sabemos por quién, no podemos tener certeza de ello, pero fue escrita por uno de los apóstoles o un asociado de los apóstoles a una comunidad de judíos que habían llegado a la fe en Cristo. Ellos entendían la fe. Ellos entendían que necesitaban ahora continuar viviendo por fe y que esa fe sería colocada en el Evangelio, en la persona que está en el corazón del Evangelio, esto es el Señor Jesucristo. Este sería un nuevo tipo de vida para los judíos. Y como dije, estos son creyentes hebreos y realmente por primera vez en sus vidas, mediante el Evangelio y la salvación, han llegado a entender que su relación con Dios no depende de obras, sino que depende de la fe. Eso es nuevo y necesita ser reforzado, reiterado. Y esa es la razón por la que este capítulo 11 está aquí, para que no se cansen tomando las palabras de Pablo, no se cansen de hacer el bien, sino que se aferran a una vida de fe al ver estos modelos y los ejemplos de todas estas personas en el pasado, quien vivieron por fe y recibieron su recompensa gloriosa. Pero es más que tan solo un capítulo diseñado para alentar a que los creyentes continúen caminando por fe. Recordará que a lo largo de los primeros 10 capítulos, el escritor se ha estado esforzando por presentar un punto primordial, y es que el nuevo pacto es superior al antiguo pacto, ¿verdad? Que Cristo es superior a todo lo demás. Jesús y su sacrificio es superior, completamente superior, a los sacrificios y a los animales en el antiguo sistema. Él es un mejor sacrificio, quien hizo una ofrenda mejor. Jesús es mejor que los ángeles. Él es
El escritor nos dice en estos capítulos, Él es mejor que los profetas, Él es mejor que Moisés, mejor que Aarón, mejor que Josué. Él es un mejor sacerdote que los demás sacerdotes y que Él es de un mejor sacerdocio, un sacerdocio superior. Él es el mediador de un mejor pacto y Él es un mejor sacrificio. El mensaje de los primeros 10 capítulos es: crean en Jesucristo, pongan su fe en Él. Él es en todo sentido superior. Ahora esto refuerza para los creyentes que están recibiendo esta carta la superioridad de Cristo, la cual ya han afirmado en su voluntad por el poder de Dios. Ellos ya lo saben, han confiado en esa realidad. Pero en puntos periódicos, a lo largo de los 10 capítulos de apertura, familiar para cualquiera que estudie el libro de Hebreos, hay advertencias. Hay por lo menos 4 de ellas ya para cuando usted llega a este capítulo, y este capítulo constituye, por así decirlo, otra advertencia. Y estas advertencias son dadas a judíos no cristianos que están asistiendo a esta comunión, están sentados, por así decirlo, en la orilla. Aparentemente están convencidos intelectualmente del Evangelio, entienden la verdad del Evangelio en sus mentes, entienden el poder de la prueba de esa verdad mediante los milagros y señales y maravillas que fueron llevados a cabo por Cristo. Entonces podríamos decir que están convencidos intelectualmente, están aferrándose de la orilla de esta comunión de judíos cristianos, pero realmente nunca han llegado a Cristo. Y están estas advertencias periódicas a no retroceder, a no regresar al judaísmo. Hay una de ellas en el capítulo 2, hay más en el capítulo 3 y 4, otra en el capítulo 6, otra en el capítulo 10. No continúen pecando deliberadamente después de que tienen el conocimiento de la verdad. Dice el capítulo 10, de lo contrario, traerás sobre ti mismo un juicio eterno mucho más severo. Entonces la advertencia es: ven de manera total al nuevo pacto, ven a Cristo, ven a la fe. Este es un gran cambio porque sabemos que el judaísmo que existió en el tiempo de nuestro Señor, por lo tanto en el tiempo del Nuevo Testamento, era un sistema de salvación. ¿Por qué? Por obras, por mérito. El judío intentaba ganarse la salvación. Esto es todo lo que los judíos conocían, esto es lo que se les había dicho, esto es lo que se les había enseñado, esto había sido inculcado en ellos de generación en generación por sus padres y sus líderes religiosos. Y un estudio simple de los 4 evangelios revela el hecho de que el judaísmo del primer siglo no era el sistema sobrenatural dado por Dios
mediante el cual el pecador sabía que no podía guardar la ley de Dios y de esta manera era penitente y oraba a Dios como David lo hizo en el Salmo 51, rogando por misericordia y gracia por la fe en un Dios quien estaba dispuesto a perdonar y de esta manera recibía la salvación como un regalo de gracia, no ganado por obras. El sistema había olvidado ya desde mucho tiempo atrás que la salvación era por la gracia, que Noé halló gracia a los ojos del Señor, que Abraham creyó y le fue contado por justicia, y ellos habían creado una secta religiosa construida sobre ética, construida sobre moralidad, construida en la ceremonia religiosa. La salvación venía a aquellos que observaban todos esos estándares éticos, todos esos deberes morales y todas esas ceremonias. Era necesario entonces enseñarle a estas personas la realidad de la salvación por la fe. Tenían muchas otras cosas que podían ver en términos de literatura del Nuevo Testamento para que fueran instruidos en esta área. Jesús dijo que la salvación era por la fe. Eso fue claro y no por obras. El apóstol Pablo lo presentó de manera abundantemente clara en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Romanos capítulo 3, capítulo 4, y a lo largo indica que la salvación viene por la fe únicamente. Las Escrituras están repletas de ese énfasis, pero los judíos estaban teniendo dificultad en ser reprogramados, podríamos decirlo de esa manera. Estaban teniendo dificultad en ser reprogramados, y entonces usted tiene que mostrarles algo que no es el Nuevo Testamento. ¿Les gustaría aceptar esta realidad de salvación por la fe en lugar de que fuera por obras, viniendo de Cristo, viniendo de los apóstoles, viniendo de Pablo, viniendo de los escritores del Nuevo Testamento? Pero no es posible que pudieran haber otras ilustraciones de la salvación por la fe del Antiguo Testamento. Esto podría ayudarlos a cruzar esa barrera que parece ser tan imposible de cruzar para ellos, y esa es la razón por la que el capítulo 11 de Hebreos es escrito. Es escrito porque es una necesidad el probarle a los judíos que están convencidos intelectualmente que Jesús es el Mesías, que la salvación es por la fe, que la gente, no solo después de Jesús, sino inclusive antes de Jesús, eran salvos por la fe, por la fe. Entonces, en el versículo 38 del capítulo 10, el escritor de Hebreos afirma la clave: mas el justo vivirá por fe. El justo vivirá por fe. Esa es una cita directa de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. El justo por la fe vivirá. Y Habacuc es un profeta del antiguo pacto, y usted no puede retroceder de eso, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el profeta, versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. No retrocedemos de esta salvación por fe en Cristo. Retroceder es terminar en destrucción, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El ruego a lo largo de estas secciones de advertencia es: no lleguen a Cristo, se sientan en la orilla y después rechacen la salvación por la fe y retrocedan y regresen a su sistema antiguo de justicia por obras. Si ustedes retroceden, Dios no se agrada en eso y van a retroceder a la destrucción eterna. Lleguen a la fe en Cristo para la preservación eterna de su alma. Ahora, ¿cómo es que Él va a hacer que ellos entiendan esto? ¿Cómo es que va a penetrar su manera de pensar del Antiguo Testamento? La respuesta en el capítulo 11, al darnos una lista de santos del Antiguo Testamento cuyas vidas se caracterizaron por la fe. El verdadero pueblo de Dios a lo largo de todas las edades se ha convertido en el verdadero pueblo de Dios por la fe. El capítulo 11 está cargado de ilustraciones. Simplemente viendo el versículo 4, por la fe Abel. En el versículo 5, por la fe Enoc. En el versículo 7, por la fe Noé. Versículo 8, por la fe Abraham. Y de nuevo en el versículo 17, por la fe Abraham. Y en el versículo 20, por la fe Isaac. En el versículo 21, por la fe Jacob. Versículo 22, por la fe José. 23, por la fe Moisés. Y de nuevo en el versículo 24, avanzando en el versículo 31, por la fe Rahab. Y después en el versículo 32 está Gedeón, Barak, Sansón, Jefte, David, Samuel, los profetas, quienes por fe hicieron todas estas cosas sorprendentes. Versículo 39 lo resume: todos estos, habiendo ganado aprobación mediante su fe, no recibieron lo que fue prometido, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, y fuera de nosotros no habrían sido hechos perfectos.
No recibieron lo que fue prometido. Confiaron que vendría como había sido prometido. Y eso es exactamente lo que dije, que es la definición de la fe con la que debe usted operar. La fe es una confianza en el futuro que Dios ha prometido. La fe no es algún tipo de poder mediante el cual usted crea su futuro. Es el poder de Dios dado a usted para confiar en las promesas que Dios ha hecho en las Escrituras. Estas personas no habían recibido la promesa y confiaron en la promesa y de esta manera vivieron por fe. Es una lección grande, grande, monumental, poderosa. Ahora, simplemente vamos a ver los primeros 3 versículos y después vamos a hacer algunos estudios de personajes a lo largo de los siguientes domingos por la noche, pero simplemente consideremos unas cuantas cosas. Primero, es la naturaleza de la fe, y esto es bueno porque el escritor nos da una especie de punto inicial, un tipo de definición básica. Realmente no es una definición formal de la fe, sino que más bien es una descripción de la fe, el tipo de elementos básicos o de características que describen la fe, y es muy, muy simple. Vea el versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, lo primero que aprendemos acerca de la fe es que es confiar en lo que no es visible, es confiar en lo que no es recibido, es confiar en lo que no es experimentado, es confiar en algo que todavía no es manifiesto. La fe, la creencia, ese es un nombre. La palabra griega pistis es un nombre, significa creencia, confiar, confianza, fe. Y me encanta el hecho de que él usa un nombre porque enfatiza la realidad establecida de esto. Es algo que se posee. Ciertamente creer puede ser un verbo, pero estamos hablando aquí no de algún acto de fe, sino que estamos hablando de la realidad de una fe establecida. Existe como una realidad. Es un regalo de Dios. Efesios 2:8 dice,
no de obras, viene de Dios. Y cuando Dios da esta realidad de fe, es la certeza de lo que se espera. Eso es lo que significa vivir por fe. No significa que vemos algo que queremos y lo hacemos existir. Significa que confiamos en algo que no es visto. La convicción de cosas no vistas. Algunas de sus traducciones dicen, la fe es la sustancia de cosas no vistas. Esa es una gran traducción, me encanta esa traducción. La fe es la sustancia de cosas no vistas. Sustancia es una palabra que tiene sustancia, ¿no es cierto? Así es una palabra que usted puede llevar al banco, es una palabra que en cierta manera usted puede cobrar. Es una palabra que básicamente puede ser traducida de manera legítima, sustancia, esencia. Le da realidad. La fe es la confianza sustancial en la realidad de algo que todavía no es cumplido. La fe da sustancia de presencia a algo que es futuro, como este capítulo nos lo va a mostrar cuando se desarrolle. En tiempos del Antiguo Testamento hubo, todos los santos, hombres y mujeres, que no tuvieron nada más que las promesas de Dios, nada más que las promesas de Dios en qué confiar, nada en qué esperar más que las promesas de Dios. Ninguna evidencia visible de que la promesa mesiánica vendría se volvería verdad. Ninguna evidencia visible de que la promesa del reino se volvería una realidad. Sin embargo, las promesas eran tan reales y la revelación de esas promesas en las Escrituras era tan confiable que la gente hizo que su vida entera esperara en ellas. Todas las promesas del Antiguo Testamento se relacionaron con el futuro. Eso es lo que dice al final del capítulo. Esas personas que ejercieron esta fe, ejercieron fe en lo que fue prometido que no recibieron. ¿Qué sería eso? ¿Vida eterna? ¿Cielo? ¿Bendición eterna? ¿Recompensa? ¿Gozo? ¿Reunión, lo cual es prometido en el Antiguo Testamento de los santos en la presencia de Dios? ¿La presencia misma de Dios? ¿La semejanza misma de Dios? David dice, espero el día en el que despertaré a tu semejanza. Las glorias de la bendición eterna, no vieron nada de eso aquí. Ni siquiera vieron el sacrificio definitivo. Nunca supieron quién fue el Mesías. Fueron personas de fe, pero su fe estaba anclada en una revelación confiable de un Dios quien no puede mentir, y entonces su fe dio sustancia a la esperanza futura. Ahora estamos de este lado de la cruz, pero entendemos esto, ¿no es cierto? Ninguno de ustedes ha visto el cielo, y usted no conoce a nadie que ha estado ahí y ha regresado fuera del Señor mismo, y sin embargo usted básicamente ha entregado su destino eterno al cimiento, al hecho de que las Escrituras son confiables y que Dios ha prometido que usted puede confiar, ¿verdad? Y lo que eso ha hecho es crear una sustancia en el tiempo presente para una promesa futura. Esto es mejor que el mejor retiro que usted jamás ha escuchado. Y hemos vivido por suficiente tiempo para saber que no proveen lo que prometen, ¿verdad? La fe es tan fuerte, es un regalo de Dios, es el regalo de Dios que nos permite, escuche, confiar en las Escrituras. Y al confiar en las Escrituras, confiar en el Evangelio en las Escrituras y de esta manera confiar en Cristo como Salvador. Es un paquete. Creo que necesitamos entender eso. No serviría de nada confiar en Cristo como su Salvador, a menos de que pudiera confiar en las Escrituras por todo lo que significa el hecho de que Él sea el Salvador de usted. ¿Entiende eso? Dice usted, necesito confiar en Jesús como mi Salvador. ¿Qué me va a traer? ¿Qué me va a dar? Le va a dar a usted todo lo que la Biblia promete que le dará a usted. Y las Escrituras son confiables y usted las cree y yo las creo porque se nos ha dado la fe para creer en ellas. Es un regalo de Dios, dice usted. ¿Acaso eso significa que las Escrituras no pueden probarse como algo verdadero? No, las Escrituras pueden probarse como algo verdadero, lo cual simplemente fortalece nuestra certeza, ¿no es cierto? Pero sabemos que estas son Escrituras confiables y las promesas de Dios son confiables, y entonces confiamos en Cristo porque las cosas que vienen con confiar en Cristo pueden ser dignas de confianza. Podemos confiar en ellas. La fe entonces es esa certeza o esa sustancia en el tiempo presente de las cosas que esperamos. Entonces, literalmente lo que esperamos
a manera de promesa revelada, tiene sustancia en la actualidad y esa sustancia es fuerte y quiero que sepa que es fuerte. Usted estuvo aquí conmigo en esta noche y cantaron todas esas canciones, ¿verdad? Cantaron del corazón y les encanta todo lo que estaban cantando y lo creyeron, ¿no es cierto? Y todo es acerca de lo que todavía es futuro. Es todo acerca de su futuro, pero tiene sustancia ahora, tiene peso ahora, provee certeza ahora, de tal manera que canta y ora y alaba y actúa y vive y obedece y ministra y testifica, porque esta realidad que usted espera le da peso en la actualidad a su vida, sustancia. Y francamente esto va en contra de todas las cosas que operan en un mundo caído, ¿no es cierto? En primer lugar, va en contra de su propia carne. ¿No es eso verdad? Ahora que usted cree estas cosas y ha confiado en Cristo y ahora está viviendo una vida basada en promesas para el futuro que usted todavía no ha visto, que tienen tanto peso que controlan su vida, ¿qué hace usted? Vive su vida como cristiano luchando contra la carne, la cual es su expresión natural. ¿No será mucho más fácil simplemente decir olvídalo? Simplemente voy a ir a donde yo quiera ir. Será mucho más fácil, ¿verdad? Así solía vivir usted, como los gentiles impíos viven, en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Lo que pasaba era lo que pasaba. Pero usted no vive así, usted restringe la carne, usted refrena la carne, usted limita los placeres, usted lucha contra su estado caído, usted resiste el pecado, usted huye de él, usted se aleja de él. ¿Por qué? Porque usted entiende que hay una recompensa futura y un deseo futuro de venir ante el Señor y darle honra a su nombre por la vida que usted vivió. Entonces usted literalmente ha traído sustancia a su vida por las cosas que usted esperó en el futuro. ¿Por qué tiene este tipo de esperanza que es tan fuerte, que puede cambiar la manera en la que usted vive su vida y que usted vive su vida en contra de la tendencia natural de su propia carne caída? Porque usted cree en la verdad de la revelación de Dios. ¿Por qué cree usted eso? Porque Dios le ha dado la fe para creer en la verdad. Porque Dios le ha dado a usted la fe de creer en esa palabra revelada. Y todo lo que usted estudia en esa palabra y todas las evidencias que vienen en esa palabra indican que, de hecho, es verdad. Usted no solo tiene sustancia de esta esperanza, de tal manera que vive en contra de la tendencia natural de su carne, usted vive en contra
de la corriente del mundo. Todo el mundo en el mundo está viviendo de cierta manera. ¿Y qué está usted tratando de hacer? Usted está tratando de vivir de una manera totalmente opuesta. Usted es como una persona que está tratando de pelear en contra de una multitud enorme de millones de personas que van en una dirección y usted va en la dirección opuesta. Y usted está siendo pisado en el proceso. Quizás sea pisado por su familia, quizás sea pisado por la gente en su escuela, en su trabajo, quizás sea maltratado aquí y allá. Usted va enfrentando colisión tras colisión tras colisión y simplemente para que las cosas se compliquen más, tiene la responsabilidad en el proceso de tratar de avanzar en medio de esta masa de humanidad que va en la dirección opuesta y está tratando de atraparlos aquí y allá para tratar de que ellos den la vuelta y llevarlos al conocimiento de Cristo y que estén de su lado. ¿Qué poder tiene esta fe? ¡Wow! Esta fe es tan poderosa, le da tal sustancia a su vida que usted vive en contra de la tendencia de su propia condición caída y vive en contra de la tendencia del mundo del cual usted es parte. Hay un sentido real en el cual usted vive en contra de la tendencia, de la dirección de sus propios sentidos, porque usted no puede hacer lo que sus sentidos naturales le dicen a usted que haga. Si usted estuviera a merced de sus propios sentidos naturales, usted estaría fuera de control en todo aspecto de su vida, ¿no es cierto? Porque esos sentidos nunca son satisfechos. Usted nunca tiene lo suficiente de nada, porque si usted ve algo más, lo quiere, ¿verdad? Lo quiere. Esto es lo que significa tener sustancia en el presente en base a las promesas para el futuro. Así es como vivimos nuestras vidas como cristianos. Esto es lo que significa vivir por fe. La fe llena el corazón. La fe provee al corazón un apoyo firme en las promesas reveladas de Dios. La fe cree en Dios. Cree en Dios como es revelado en las Escrituras, y esa fe, dicen las Escrituras, es un ancla. Aquí la vemos como un ancla establecida o presentada en la experiencia de creyentes. La fe real nos da una sustancia de confianza en el presente. Pero quiero ir más allá de eso. No es solo la certeza o la sustancia, o inclusive lo podría traducir la evidencia, elencos, sino también es la convicción. Esa es la palabra evidencia. Elencos de cosas no vistas. Esto lo lleva un paso más hacia adelante. Es la sustancia que se convierte en convicción. Quizás debería haber tomado eso antes, porque es convicción lo que básicamente define cómo vive usted. Muy bien. Usted puede saber que algo es verdad, pero hasta que se convierte en una convicción, usted realmente no lo implementa en acciones. Entonces tenemos sustancia que ha llevado a la convicción. ¿Qué lo haría usted vivir en contra de la tendencia de su estado caído? ¿Qué lo haría usted vivir en contra de la dirección del mundo? ¿Qué lo haría vivir en contra de la dirección de sus propios sentidos? ¿Qué lo haría abandonar todo por algo que usted no puede ver, por promesas que nunca han sido cumplidas? ¿Qué le haría a usted vivir este tipo de vida? Una convicción. E implícito en esa convicción es un compromiso fuerte. Por ejemplo, tomando la idea del capítulo, ¿qué lo haría a usted construir un barco en un desierto porque se le dijo que va a llover cuando nunca antes había llovido en la historia del mundo? ¿Una convicción? Bueno, tendrá que haber sido más que tan solo un tipo de esperanza, porque habría pasado 120 años construyendo el barco. ¿Podría imaginarse usted construir un barco como Noé lo hizo durante 120 años en el desierto y enfrentando la burla de sus vecinos? Algunos de ustedes, cuando se burlan de ustedes sus vecinos durante unos días, quizás es más de lo que pueden enfrentar. ¿Qué es lo que hace que la fe actúe? Había tal sustancia en lo que se le había dicho. Él tenía tal confianza en la revelación de Dios que se volvió una convicción que literalmente podía él vivir su vida. Eso es lo que hace que la fe actúe. Él actúa en base a ello. Y vamos a ver, realmente esa es la historia del capítulo, cómo todas estas personas actuaron en base a la fe. Por causa de la revelación vino la acción, por causa de la sustancia vino la convicción. Ahora entendemos eso en la esfera humana y hablamos de esto mucho. Usted sabe, entendemos que todos vivimos por la fe. Tomamos agua, comemos en restaurantes, vamos a la farmacia y tomamos lo que el hombre de la farmacia nos da y no tenemos idea de lo que hay en el frasco. Manejamos por la autopista rápidamente y esperamos que cuando la flecha nos indica que vayamos en esa dirección, que haya una salida y no un precipicio. Confiamos en el letrero, confiamos en la gente que colocó los letreros. En algunas partes del mundo no lo colocan. En algunas partes del mundo no confían en la gente por una buena razón. Confiamos en el cirujano. Esa es fe natural. Pero esa es fe en las cosas vistas, ¿no es cierto?
porque tenemos evidencia, tenemos historia pasada. Todo esto ha sido probado como algo digno de confianza. Pero cuando estamos hablando acerca de la eternidad, estamos hablando de lo que no es visto. Cuando estamos hablando del futuro y el cielo y todo lo que está ahí para nosotros en las promesas de Dios, estamos hablando de algo que nadie ha experimentado. No hay una persona en el planeta en la actualidad a la que usted pueda acudir y decirle, tú has ido al cielo y has regresado, cuéntame. Nadie. Pero hay muchas personas que han estado con el doctor y han ido a la farmacia. Este es un regalo sobrenatural. Este es otro tipo de fe, en absoluto. Esta es la manera en la que vivimos. Vivimos en base a la promesa que nos es dada en las Escrituras porque creemos que las Escrituras son confiables. Creemos que son confiables porque la evidencia nos dice que es confiable y porque el Espíritu de Dios ha implantado en nosotros una fe para creer que son dignas de confianza. Entonces, esa es la naturaleza de la fe. Una palabra acerca del testimonio de la fe. Versículo 2. Y aquí el escritor en cierta manera nos introduce a lo que va a ser el énfasis del capítulo. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Literalmente algunas traducciones, los ancianos, refiriéndose a los santos del Antiguo Testamento. Y aquí es donde él en cierta manera muestra su enfoque. Él va a ayudar a estos judíos, quienes están luchando un poco quizás con esta idea de salvación por la fe, porque han salido de un sistema por obras, al apuntar al hecho de que esto es en realidad como los santos de la antigüedad ganaron aprobación. Testimonio significa alabanza, aprobación. ¿Por qué los identificaríamos como héroes de la fe? ¿Por qué los judíos los identificarían como héroes de la fe? ¿Por qué veían a Abel como alguien más noble que Caín? ¿Por qué vieron a Enoc como alguien noble? ¿Por qué vieron a Abraham como alguien noble? ¿Por qué vieron a Sara como alguien noble? ¿Por qué vieron a otros como Isaac, José, Jacob, José y los demás? Debido a su fe. Y eso es lo que les va a mostrar a lo largo de este capítulo. Este no es un concepto nuevo. Los grandes héroes de la fe, los santos de la antigüedad, vivieron por fe. Abel creyó en Dios con respecto al sacrificio. Actuó en base a la fe, que lo que Dios dijo fue verdad, y lo que Dios esperaba era el camino de bendición. Él hizo lo que Dios le dijo, porque Dios le dijo, esto es lo que vas a hacer y te voy a bendecir. Y lo hizo, y claro, fue recibido y aprobado. Enoc creyó en Dios tanto que no murió. Dios estuvo tan contento con él que un día salió a caminar y llegó caminando a la presencia de Dios y se saltó la parte de la muerte. Noé creyó en Dios y debido a ello Dios le concedió justicia y Dios cumplió todo lo que había prometido, pero lo libró a él y a su familia. Abraham y Sara creyeron en Dios por un niño y Dios cumplió la promesa. Aprendemos acerca de Isaac y Jacob y José y el resto de la gente aquí. Todos creyeron en Dios y fueron aprobados por todos aquellos que los conocieron. El registro del Antiguo Testamento es un testimonio de la fe de ellos. Confiaron en lo que no podían ver. Vivieron sus vidas en base a promesas que Dios les hizo y ciertamente Dios aprobó eso y fueron honrados de manera apropiada por personas del pasado, inclusive permanecieron siendo héroes de la fe. La palabra de Dios hizo que su esperanza fuera real. Y en base a lo que Dios les había dicho, vivieron en obediencia por fe y son honrados de manera apropiada como héroes. En Hechos capítulo 7, versículo 54 dice, cuando oyeron esto, fueron traspasados. Esta es la predicación de Esteban. Comenzaron a crujir los dientes contra él, y él, siendo lleno del Espíritu Santo, mirando fijamente al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Este es el primer vistazo del cielo.
parte de un santo. Y él dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Me da gusto que él vio eso. ¿No le da gusto a usted? Me da gusto que él registró eso en su sermón y me da gusto que el Espíritu de Dios dejó que Lucas lo incluyera en las Escrituras Sagradas, porque esa es evidencia de un testigo ocular que está de pie y nos está esperando cuando sea nuestro momento de entrar en el cielo. Pero esto es nuevo. Esta es una experiencia totalmente nueva. Y clamaron a gran voz la gente que estaba ahí cubriendo sus oídos, y con un impulso, cuando lo habían sacado de la ciudad, comenzaron a apedrearlo, y los testigos colocaron sus túnicas a los pies de un hombre joven llamado Saulo, más adelante conocido como Pablo, y continuaron apedreando a Esteban conforme él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y cayendo de rodillas clamó a gran voz, diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Cada uno de los santos de la antigüedad que vivieron en esperanza, quizás a ellos les habría encantado tener esa experiencia, quizás algunos de ellos la tuvieron. No se registra. Pero me da tanto gusto que el testimonio de las Escrituras registró lo que él esperaba que era verdad, y de hecho es verdad. El cielo fue una realidad, la gloria de Dios estuvo ahí, Jesús estaba esperando a que el fiel llegara a su presencia. Cada uno de nosotros, todo santo de la antigüedad que jamás ha vivido por la fe, encontrará gran consuelo en el testimonio de Esteban. Entonces, la naturaleza de la fe es su confianza, es una confianza plena en el futuro prometido por Dios en las Escrituras. El testimonio de la fe siempre ha sido el testimonio de los santos del Antiguo Testamento y más allá. Fue por la fe que los hombres de la antigüedad tuvieron buen testimonio, no solo por parte de Dios, sino que se volvieron los héroes de la fe debido a su fe, creyendo en lo que no habían visto aún, ni lo habían experimentado. Y después, finalmente, hay una ilustración de la fe, la primera que da, y él nos mete a esta ilustración en el versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, esta es una maravillosa pequeña ilustración. Podremos pasar mucho tiempo en esto, y por cierto, la conferencia entera de la creación el fin de semana realmente se apoyará en la realidad de este versículo. Pero entendemos esto. El punto que se presenta aquí es algo crítico para nosotros. Vivimos en fe que ve hacia adelante a lo que Dios ha prometido, ¿verdad? Esta ilustración nos lleva de regreso y nos da un fundamento para la fe que ve hacia adelante. Por fe entendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso mira hacia atrás a la creación. La creación es cosas vistas en el universo, hechas a partir de cosas no vistas. Eso es la creación. La creación es ex nihilo. Dios hizo el universo entero a partir de ¿qué? De nada. Lo que es visto no fue hecho de nada que era visible. Entonces, de lo invisible vino lo visible, de la nada vino todo. Entendemos eso por fe. Dice usted, ¿por qué entendemos eso por fe? Porque no estuvimos ahí. Dice usted, bueno, no puedo vivir por la fe, no puedo conducir mi vida por la fe. Bueno, piensa en esto. El mundo existe, el universo existe. Por la fe entendemos que Dios lo creó por su palabra. Ahora, ¿dónde colocamos nuestra fe? ¿En qué creemos? En la revelación de Dios escrita en Génesis capítulo 1 y 2, la cual nos dice que Dios creó el universo por su palabra, ¿verdad? Sea la luz, y fue la luz. Él habló e hizo que todo existiera, y el registro está en Génesis 1. Entonces, tenemos una oportunidad de creer, de colocar nuestra fe en algo en el pasado como un fundamento para colocar nuestra fe en algo en el futuro. Podemos ver el efecto, el cual es el universo. Entendemos que existe. Cualquier persona con la mitad de un cerebro tiene que entender que tuvo que haber sido creado a partir de nada, tuvo que haber habido un punto inicial, tuvo que haber habido un momento en el que no había nada. Ese tiempo entonces terminó cuando Dios creó el universo. Por fe entendemos cómo es que eso sucedió. Nuestra fe está en la revelación de las Escrituras. Por la fe usted entiende que eso sucedió. Cualquier persona, realmente cualquier persona que simplemente no odia a Dios y odia el cristianismo, tiene que decir, alguien hizo esto. Dice eso cuando usted ve un reloj, ¿no es cierto? ¿Por qué en un universo? Digo, qué tan obvio. Pero la persona que simplemente entiende que sucedió, no sabe cómo. Solo la persona que cree en las Escrituras entiende cómo.
por la palabra de Dios. Entonces, por la fe, entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que las Escrituras dicen, y eso es una realidad, ¿no es cierto? Las Escrituras dicen, ahora siga el pensamiento, las Escrituras dicen que Dios lo creó, vivimos en Él y podemos ver las evidencias de su creación. Entonces, el hecho de que podemos mirar hacia atrás y ver que Dios describió su creación, nos dijo cómo es que la hizo y ha dejado su huella en ella, y ahora estamos viviendo en esa creación, nos da la oportunidad de tener un cimiento, un fundamento para creer en el futuro. Lo que Dios dijo en Génesis hizo que existiera el universo, y ahora vivimos en él y lo experimentamos y conocemos su realidad y podemos confiar en ese mismo Dios, quien habló e hizo que existiera esto por su palabra. Él dijo que Él ha hablado e hizo que existiera otro mundo que nos espera, y un día experimentaremos ese mundo. Experimentamos este mundo que Dios hizo que existiera simplemente al hablar. Experimentaremos el mundo que Él hizo que existiera al hablar en la gloria de la esfera sobrenatural. Podemos confiar en Él para eso, porque así como Él es la fuente de eso, de la misma manera Él es la fuente de esto. Realmente no es difícil de entender, realmente no hay otra manera de explicar el universo fuera de que Dios lo creó, no hay otra manera. Y aquí vivimos en un mundo creado por la palabra de Dios, descrito a detalle en Génesis 1 y 2. Toda la ciencia verdadera confirma la mano creadora de Dios en la complejidad de este universo. Entonces vivimos ahora en un universo creado por la palabra de Dios, vemos su huella en él, y ese es el fundamento por el cual confiamos en que Dios en el futuro tiene esperando para nosotros otro universo en la gloria de su presencia, también prometido por su poder creador. Bueno, hay más que podría ser dicho acerca del versículo 3, pero quizás eso es suficiente para llevarnos ahí. Todos vivimos por la fe. Todos nosotros que somos creyentes confiamos en Dios. Confiamos en Dios como creador de este mundo y confiamos en Él como el creador del mundo venidero para aquellos que lo conocen y lo aman. Padre, te damos gracias porque conforme pensamos acerca de comenzar a ver el concepto de la fe, la esencia de la fe, el poder de la fe, realmente comienza contigo y no necesitamos dudar y esperar que haya alguna ilustración para mostrar que tu palabra puede ser digna de confianza, sino que más bien tenemos la revelación de las Escrituras, una revelación que es verdadera, digna de confianza, probada por siglos y siglos y siglos. Tenemos la gran evidencia de tu poder revelado en esta creación física temporal, como evidencia de tu poder para crear esa creación espiritual eterna en la gloria del cielo venidero. Concédenos, Señor, una fe creciente